Hola a todos, es un gusto para mí traerles el día de hoy este espacio audiovisual en materia de síntesis documental sobre comunidades de aprendizaje, un espacio para la interacción entre la universidad y la escuela y también lectura dialógica y transformación en las comunidades de aprendizaje. En primer lugar, una comunidad de aprendizaje se refiere a un cierto grupo de personas con fines críticos y reflexivos sobre el funcionamiento de la escuela y asimismo su final orientación en favor de los estudiantes y de sus procesos de aprendizaje. Sin embargo, existen diferentes posturas sobre su concepto. Por ejemplo, Jan Wiesel propone que dichas comunidades deben objetar su funcionamiento en el aprendizaje activo del estudiantado, además de la constante reflexión e interacción en diversos ambientes que generen distintas formas de aprehensión y fortalecimiento crítico y cognitivo de los estudiantes. Otro concepto es el de Rosa María Torres, quien concibe las comunidades de aprendizaje como una comunidad humana organizada que construye y se involucra en un proyecto educativo y cultural propio para educarse a sí misma, a sus niños, jóvenes y adultos. Universidad y escuela, espacios para la coeducación. Conforme la sociedad evoluciona, lo hace la educación, en este caso desde la escuela y la universidad. Dichos espacios no son concebidos desde la neutralidad, sino más bien con el objetivo de funcionar la praxis pedagógica con la política, donde se fundamenta el crecimiento crítico, liberal y sentipensante de los individuos, dada su función transformacional de la sociedad, siendo lo anterior el enfoque de la nueva educación. Por otro lado, se entiende que existen criterios orientadores para la conformación de las comunidades de aprendizaje, los cuales pueden ser la voluntad colectiva, que significa incentivar los procesos interactivos en los participantes con el fin de conocer sus creencias, convicciones y valores. Es un requisito fundamental para incorporarse como actor protagonista de una comunidad de aprendizaje. También el apoyo desde la gestión, ya que las comunidades de aprendizaje deben contar con el apoyo institucional y además la autonomía de sus miembros. Y es que una comunidad de aprendizaje debe actuar conforme al reconocimiento de todos sus integrantes como pares, con objetivos e intereses comunes, contrastados con aquellos que le son propios a cada quien, pero que en una puesta en común trasciendan lo individual para colocarse en el plano de lo colectivo y desde una visión sociocrítica. Y como último, evaluar desde la reflexión y la crítica. Por otra parte, la lectura dialógica es una nueva forma de entender la lectura. No se centra únicamente en el proceso cognitivo de la alfabetización, sino que lo engloba dentro de un proceso más amplio de socialización en la lectura y de creación de sentido acerca de la cultura con las personas adultas del entorno. Desde la comprensión compartida, Paulo Freire entendía que aprender a leer no se reduce a un acto mecánico y descontextualizado, sino que debe ser una apertura al diálogo sobre el mundo y con el mundo. Con esto se pretende la criticidad en lo que se lee, donde se promueva una relación de la lectura con el mundo en un acto de visión transformacional del mismo. Mayor aprendizaje individual desde la interacción. Gordon Wills identifica las interacciones con otras niñas y niños y con personas adultas como el mayor motor del aprendizaje. Se dan en el marco de las actividades relacionadas con el lenguaje y la lectura de textos, sean científicos o literarios, con relación a nuevas perspectivas y visiones que permitan ampliar las propias en sentido de una identificación cultural, social e histórica. Prácticas de la lectura dialógica. Comunidades de aprendizaje. En las comunidades de aprendizaje se desarrollan diversas prácticas de la lectura dialógica, en las que participan no solamente las alumnas y los alumnos, sino también profesorado, familias y personas del entorno. Esto entendiendo que en las comunidades de aprendizaje no se tiene una visión individualista, sino que se permite su desarrollo
con base a estructuras grupales, participativas y activas en pro del desarrollo creativo, crítico y reflexivo de la educación y de los procesos cognitivos y desarrolladores en función de un desarrollo social. Las tertulias literarias sirven para que el estudiantado no vea la lectura como una imposición, sino que pueda disfrutar de dicho proceso creativo de lectura, entendiendo que la lectura se es estigmatizada dado los malos procesos donde predomina la concepción de la lectura como una carga y no como un proceso de transformación personal propio en el que se da paso a la imaginación, criticismo, conocimiento, expresión, lenguaje y demás aspectos importantes para el ser humano mismo y su desarrollo en sociedad. Transformaciones desde la lectura dialógica. Para Freire, las personas somos seres de transformación. Cuando ampliamos los espacios de lectura dialógica, se fomentan las interacciones, participan otros agentes educativos de diferentes culturas, procedencias, formaciones, cambia el contexto de aprendizaje y esto conlleva diversos tipos de transformaciones en las personas lectoras, en sus relaciones con el texto y con los demás, en los grupos y en el propio entorno. En este sentido, lo que se puede decir es que las lecturas dialógicas permiten ampliar las perspectivas de las personas, además de proveer una visión más completa en cuanto a la identificación de los factores sociales en los que podrá identificarse o no. Y esto también va encaminado de la lectura dialógica y la transformación de las personas. Y es que en el diálogo igualitario que se establece en la lectura dialógica, las personas sienten que son las protagonistas del proceso lector, que las lecturas que hacen les resultan motivadoras y atractivas porque tienen sentido para ellas, que pueden desarrollar sus argumentos con la certeza de que estos van a ser entendidos y respetados y que existen altas expectativas sobre sus posibilidades como lecturas y lectores críticos. Como una pequeña conclusión, me permito decir que la educación se transforma en sentido propio y común en favor de los estudiantes, independiente del grado de escolaridad, y es que si bien la evolución es un proceso natural del ser humano, es gratificante ver cómo la educación, siendo uno de los procesos más importantes para el ser humano también, se transforma y se acomoda a sus necesidades, de tal forma en que el conocimiento se convierta en una herramienta universal de crecimiento, de transformación social y personal, y que las personas además se eduquen de una manera crítica y con una gran visión de mundo. Muchas gracias.